bien, de vuelta en la entrevista con el doctor Inocencio Figueroa, moderador de Relatos de Independencia. Arriban a su segundo aniversario en redes sociales, pero también forma parte de nuestra programación, estas cápsulas informativas de historia frescas, dirigidas a un público joven, en general, a toda la familia venezolana y a todo el que quiera aprender de la historia de Venezuela desde otra perspectiva. Veíamos parte de estas animaciones ya en la presentación de este segundo negro, de este segundo bloque, y bueno, es impresionante, de verdad, hay mucho realismo, mucho talento en estas animaciones. Conversábamos antes de ir al corte acerca de la distancia geográfica de estas expediciones que realizaban los próceres de la patria y de la independencia, precisamente este lapso de historia recogido en Relatos de Independencia, y pasaban meses fuera del hogar, fuera del calor de casa, de la buena alimentación que podían recibir de padres o de la esposa, y bueno, se enfrentaban a todo, a la naturaleza, a los cambios del clima, a las enfermedades. Había un lado muy humano en estos héroes. Sí, evidentemente que las dificultades de transporte en comparación con las que utilizamos hoy eran inmensas. De hecho, que Bolívar tenía un sobrenombre, un apodo, que lo puedo traducir para poderlo decir hasta ahora por aquí, en posaderas de hierro. A Bolívar ese era el apodo que le tenían, posaderas de hierro, porque evidentemente el medio de transporte por excelencia era el caballo. Y Bolívar recorrió bastantes miles de kilómetros en toda la América, no solamente en Colombia, sino Bolívar transitó el Perú, Bolivia, el Ecuador. O sea que Bolívar caminó bastante, no podemos hablar de que rodó, pero caminó bastante en lomos de bestias y de caballos. Bueno, hablando de caminar bastante, ya 2 años de segundo aniversario en redes sociales, ya estamos hablando también de un bebé, de un niño que ya camina. ¿Cómo han sido estos 2 años con ese contenido y cuáles han sido esos capítulos favoritos del propio moderador? Bueno, evidentemente yo quisiera brevemente narrar de cómo nace esta historia. A mí me motiva, me inquieta la transmisión de la historia venezolana a través de ver la carencia y la ausencia de patriotismo, de venezolanidad de nuestra juventud. Yo tengo más de 30 años dando clases en la universidad y esos muchachos poco conocen de nuestra historia. Y yo dije, bueno, yo tengo que buscar y contribuir a transmitir lo que yo sé, lo que voy a investigar para que esos jóvenes se entusiasmen y quieran a su país. Eso ya venía dando vueltas en mi cabeza a raíz de una generación de jóvenes que grabaron un documental terrible que se llamaba Caracas, la ciudad despedida, que por el nombre nadie lo conoce, pero hay una frase que es lapidaria, que dice uno de ellos, me iría demasiado. Uy, eso me pegó a mí en el alma, porque si tú ante una dificultad, por pequeña o grande que sea, vas a renunciar a lo tuyo, a tu país, a tu patria, ¿qué hubiese sido de nosotros si esos jóvenes, Simón Bolívar, Anzoátegui, Sucre, Manuela Sáenz, Sublet, Miranda, José Félix Rivas, hubiesen renunciado? Y me iría demasiado, se hubiesen ido a España a disfrutar de sus fortunas que la tenían y no hubiesen dado la lucha que dieron por nosotros. Entonces, ese rescate de la venezolanidad tenemos que hacerlo, porque la juventud, que es la heredera de esto que ellos nos dieron, tienen que continuar luchando, porque la independencia, si bien se logró, la independencia se defiende diariamente, y no con armas, con ideas, con propósitos, con logros. Esas son formas de mantener y de sostener la independencia de Venezuela. Bueno, allí hablamos de la época independentista y se le conoce en los libros de historia como una época, como parte de un objetivo académico dentro de un diseño curricular, y se le conoce como un punto. Bueno, la batalla o la época de independencia fue de tal a tal, pero qué rico y qué nutrido es este contenido, que precisamente abarca una época específica y tiene muchísimo contenido para dar. También le preguntaba cuáles habrían sido esos capítulos favoritos y por qué. Quizás algunos que generaron un poco más de investigación, un poco más de comprobación o más reacciones pudieran ser. ¿Cuáles han sido esos capítulos favoritos? Bueno, evidentemente que hay varios. Hablar de un favorito no es fácil para mí, porque todos lo hago con pasión. Evidentemente que yo esto lo hago porque me gusta. El día que no me guste, que aspiro a que no sea nunca, que sea nunca, no lo haré más, pero yo todos los vivo, los siento, los disfruto y hasta los padezco. Pero una de las cosas que más me ha impactado a mí descubrir es el conflicto que Bolívar tenía con su familia. Y eso fue un conflicto con su hermana María Antonia terrible, porque María Antonia fue realista.
Inclusive le escribió cartas al rey en contra y en detrimento de su hermano, diciéndole que él no era merecedor del apellido Bolívar. Y después de eso, que Bolívar logra el triunfo, ella empieza a aspirar la herencia para quedarse con las minas de Aroa. O sea que María Antonia era terrible. Ahora, y Bolívar, ahora sí le decía mi hermano querido, como decimos en Venezuela. Con toda sí esa problemática familiar, que la teníamos todos, porque todos tenemos problemas en la familia. Bolívar fue capaz de hacer todo lo que hizo. Bolívar tenía un hijo, un sobrino, que era hijo de María Antonia, llamado Anacleto, que era terrible, era un jugador, un ludópata, que varias veces lo expulsaron de Bogotá por deudas de juego. Pero también tengo que rescatar el lado positivo de la familia Bolívar. Tenía un sobrino llamado Fernando Bolívar, que era brillante, y de la cual él se encargó de su educación. Ese era hijo de su difunto hermano Juan Vicente Bolívar. Dentro del contenido de Relatos de Independencia también está el Bolívar humano, porque hablamos de los sobrinos, hablamos del trato con la familia, hablamos también de la parte heroica frente a la tropa, pero también hay muchos relatos de la vida sentimental de nuestro libertador en diferentes partes de América. ¿Cómo reflejamos también a ese Bolívar enamorado? Bueno, Bolívar como ser humano sentía y padecía. Bolívar, me imagino en la época, era el libertador de América, el triunfador de muchas batallas. Cuando llegaba a alguna ciudad, era el centro de atención de muchas personas, incluyendo las féminas. Y Bolívar, a pesar de no ser muy alto, bueno, el poder a veces genera efectos afrodisíacos. Y Bolívar los causaba. Evidentemente, Bolívar, que era un viudo, no tenía compromisos, pero sí tenía una persona muy celosa a su lado durante un buen tiempo, que fue Manuelita Sáenz. Yo puedo decir sin temor a equivocarme que Bolívar no sufrió en su vida ninguna herida de guerra. La única herida de guerra que sufrió Simón Bolívar se la causó Manuelita Sáenz el día que consiguió un zarcillo en la cama donde dormían juntos en Bogotá, que no era de ella. Y ese día le mordió una oreja, produciéndole un sangramiento, que fue la única herida de guerra que sufrió Bolívar. Esto quedó plasmado en el diario de Bucaramanga, donde allí refleja varias anécdotas de la vida de Bolívar. Se fijan que la historia de Venezuela no es aburrida como quizás creíamos que era en esos libros de historias un poco distantes, un poco fríos. Otra forma también de conocerlo a través de la inteligencia artificial y las recreaciones de Relatos de Independencia. ¿En qué plataformas y qué innovaciones vienen ahora para este proyecto? Oye, fíjate lo siguiente, antes de comentar esta pregunta, yo quisiera no quedarme con esta última parte, porque Bolívar, esos son hechos anecdóticos que lo engrandecen, pero Bolívar era mucho más que eso. Bolívar era internacionalista, tenía un genio geopolítico avanzado en su tiempo. Bolívar fue capaz de ver en aquel momento la integración latinoamericana como mecanismo de defensa. Bolívar fue capaz de plantear una especie de OTAN en América Latina cuando convocó el Congreso de Panamá, que era un mecanismo de protección armado de todos los países que formaban parte de ese Congreso anfictiónico. O sea que Bolívar no se quedó solamente en la parte de detalle, sino que Bolívar fue capaz de ir mucho más allá. Difícilmente nazca otra persona como Simón Bolívar en Venezuela o en el mundo, diría yo. Bien, tenemos acá con nosotros, ya para cerrar la entrevista, en el estudio, la parte del texto, sí, de Relatos de Independencia. Veo también otro libro de su producción. Sí. Me gustaría que compartiera cuál es el contenido que tiene allí rápidamente. Mira, para cerrar la entrevista. Este es el primer tomo de Relatos de Independencia. En este primer tomo se recogen el primer año de nuestros programas. Aquí hay 52 programas que semanalmente se transmitieron durante el primer año. Y ya la semana que viene tendremos en nuestras manos el segundo tomo, que es el compendio de los 52 programas de esos 2 años que hoy estamos cumpliendo y que estará disponible en la Fundación Gaceta Judicial del Tribunal Supremo de Justicia en la mezanina. Y el otro libro que traigo, que también está disponible en la misma Fundación Gaceta Judicial, es un libro sobre los estados de excepción, que es una materia sobre la cual yo he escrito ya desde el año 2010 hasta nuestro día y que cada vez adquiere mayor notoriedad en el mundo. Y aquí está también disponible ese libro de los estados de excepción en la Fundación Gaceta Judicial. Estos libros fueron publicados por el Tribunal Supremo de Justicia gracias a la generosidad
y a la cortesía de nuestra presidenta, la doctora Carilicia Beatriz Rodríguez, a quien agradezco una vez más la publicación del segundo año o segundo tomo de nuestros relatos de independencia. Bien, gracias por acompañarnos en Primera Página, doctor Inocencio Gracias, Figueroa, moderador de Relatos de Independencia, ya lo saben, en plataformas sociales, también forma parte de nuestra programación, pero yo como regalo aniversario quiero hacer lo siguiente, quiero que usted mismo, vamos a hacer esta complacencia acá en Primera Página, usted mismo va a presentar la cápsula que viene a continuación ya para cerrar esta entrevista, la cámara es toda suya. Gracias, bueno, yo quisiera en todo caso hoy darles un regalo a nuestra audiencia, transmitiendo un capítulo hoy, a esta hora, que normalmente se transmite los domingos por este mismo canal a las 9:30 de la mañana y a las 12 del mediodía, hoy un capítulo a estrenar que se llama la expulsión de Bolívar. No les voy a dar detalles, yo quiero que lo vean, es muy breve, pero tiene mensajes trascendentes como todos las aspiramos en nuestras cápsulas de historia de Venezuela. Un placer que me hayan sintonizado y haber compartido con ustedes esta mañana. Muchas gracias. Una dolorosa experiencia nos ha hecho desconfiar de este hombre. En junio de 1830, el Congreso venezolano, férreo opositor a Bolívar, hablaba con una cortesía diplomática que ocultaba un gesto extremo: la exclusión de Simón Bolívar del territorio de la antigua Colombia. Aquel texto, frío en su forma, pero hiriente en su fondo, no era una simple declaración administrativa. Era, en realidad, una sentencia política contra el hombre que había roto las cadenas de medio continente. Decían actuar en nombre del voto de los pueblos, pero entre líneas emergía una idea inquietante. Mientras Bolívar existiese como fuerza viva, como influencia moral y política, no habría tranquilidad posible para sus adversarios. El Libertador, convertido ahora en sombra incómoda, era visto como una amenaza, una dolorosa experiencia que nos ha hecho desconfiar de este hombre, afirmaban. Una dolorosa experiencia nos ha hecho desconfiar de este hombre. No era un enemigo extranjero, era el mismo Bolívar al que habían aclamado, el mismo que había llevado la espada a la independencia desde el Orinoco hasta el Perú. Y sin embargo, ahora lo consideraban un obstáculo para la empresa gloriosa de organizar la nueva república. El Congreso venezolano ofrecía relaciones amistosas con Bogotá, pero con una condición tácita. No queremos que Bolívar permanezca en territorio colombiano. La paz solo es posible lejos de su influencia. Era una paradoja cruel. El creador de la Unión debía desaparecer para que la Unión sobreviviera. Así, el héroe de Boyacá, Carabobo, Junín y Ayacucho quedaba reducido en ese papel oficial a un problema que debía ser neutralizado. No lo nombraban con odio abierto, sino con una cautela calculada, casi temerosa. Reconocían su formidable autoridad y precisamente por eso querían liberarse de él. En esas líneas se percibe el drama final de Bolívar. No fue derrotado en el campo de batalla, sino expulsado por la política. No fue vencido por los ejércitos realistas, sino por el temor de la élite gobernante. El Libertador seguía siendo demasiado grande para caber en la república que él mismo había soñado. Y así, mientras el Congreso hablaba de paz, prudencia y alianza, la historia dejaba constancia de un hecho trágico. La independencia había triunfado, pero Bolívar ya no tenía patria.